24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos ya 24 AM contándoles que tras una larga reunión, los rectores del CRUCH decidieron cancelar la prueba de historia y dieron a conocer las fechas para el nuevo proceso de rendición de los exámenes que faltan, el de lenguaje, de matemáticas y de ciencias, que se van a llevar a cabo el próximo 27 y 28 de enero. En paralelo, José Luis Pérez será el fiscal designado para la investigación en la que se ha invocado la Ley de Seguridad del Estado aplicada en contra de los dirigentes de la ACES por el llamado a boicotear la PSU. Vamos a estar profundizando en este tema, un tema de interés para estos jóvenes y sus familias que esperan poder poner fin a este proceso de selección universitaria. El ministro Ignacio Briones hizo un positivo balance tras la interpelación en la Cámara Baja, donde se tocaron temas como la desigualdad, las demandas sociales, la reforma a las pensiones y tributarias. Además, instaló el concepto de reformismo realista, refiriéndose así al costo de instaurar las demandas sociales en relación al bajo crecimiento económico tras la crisis social, pidiendo que las acciones se tomen, pero de forma responsable. Diciembre fue el mes con mayor cantidad de despidos bajo la modalidad de necesidades de la empresa que sucedieron tras el estallido social. Se originaron más de 100.000 desvinculaciones, lo que corresponde a un alza de un 145% en relación al mismo mes durante el año 2018. Evidentemente, algo preocupante cuando las expectativas también para el desempleo no son buenas. Esta época en materia de empleo es la mejor del año y así todos se han producido esta cantidad de despidos. Vamos a estar conversando de esto. Un tema que obviamente preocupa a muchísimas personas. Y en materia internacional, Irán negó haber derribado con un misil el avión ucraniano que se estrelló en Teherán con 176 personas a bordo y reclamó a Canadá que presente pruebas sobre esta denuncia. El régimen persa solicitó a la administración de Justin Trudeau que entregue la información de la que dispone para asegurar que el avión de Ukrainian International Airlines fue atacado por misiles iraníes. Esto después que Canadá apoyara la afirmación de Estados Unidos de que la caída de la aeronave habría sido provocada por el impacto de un misil. El primer ministro canadiense aseguró que disponen de información de inteligencia que comprueba que este vuelo fue alcanzado por un misil tierra-aire iraní, lo que podría haber sido involuntario. 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a las calles, comienza ya a despertar la ciudad. Ahí están las principales arterias y avenidas. Nos vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Debería haber cerca de 32 grados el día de hoy. Vamos a ver si es que Iván Torres ratifica esa información en un ratito más. Seguimos de inmediato. Deportes. Bien, vamos a las noticias deportivas con un Colo-Colo que se sigue reforzando. De eso y más nos cuenta Eric Zárate. ¿Cómo estás, Eric? Bien, Carla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vamos a hablar justamente de Colo-Colo, este equipo de Mario Salas que, como bien tú decías, está buscando nuevos refuerzos para esta temporada. Se confirmó ya prácticamente, no de manera oficial por parte de Colo-Colo, pero es prácticamente un hecho la llegada de Nicolás Blandi, el ex delantero, ustedes lo están viendo en imagen ahí, de San Lorenzo de Almagro, también de Boca Juniors, un jugador muy experimentado, tiene 29 años, no ha jugado mucho, no alcanzó a jugar las últimas temporadas ahí por el conjunto de Boedo, 8 partidos en la última temporada, 12 también en la penúltima. Nicolás Blandi que fue desechado de cierta forma de la titularidad por los últimos tres técnicos que pasaron ahí por San Lorenzo de Almagro. Una operación que también se llevó a cabo gracias básicamente a que este jugador Blandi se quedaba libre a mitad de año, a mitad de este 2020, por lo tanto a los conjuntos argentinos, uno de los 5 grandes del fútbol trasandino, le convenía deshacerse, entre comillas, vender a Nicolás Blandi para poder recibir algo de dinero. ¿Y saben cuánto recibió el conjunto de San Lorenzo? Bueno, Colo-Colo va a tener que pagarle 1.1 millones de dólares, un poco más entonces de $1 millón, $1.100.000 el conjunto colocolino va a tener que pagar por el fichaje de Nicolás Blandi. Claro, también este jugador que yo les decía de 29 años decidió partir del conjunto de San Lorenzo porque se confirmó la continuidad también de un jugador muy joven de ese equipo. Me refiero a Adolfo Gaich, un joven jugador de 20 años que, claro, está perfilado para ser titular en ese equipo argentino. Vamos a ver cómo le va a Nicolás Blandi entonces. Recordemos que va a tener que hacer ahí un
dúo probablemente con Esteban Paredes y también pelear la titularidad con Javier Parragués, el otro delantero ahí del cuadro Albo. Podrá reeditar también, ¿por qué no?, la dupla con Pablo Mouche, recordada también por un buen paso ahí en el conjunto de Boca Juniors por allá por el año 2011. Se suma así entonces a Matías Fernández, a Miguel Pinto, a César Fuentes y también a Leonardo Valencia, este jugador que yo les decía de 29 años, el nuevo delantero del Cacique, una salida que se destrabó en las últimas horas porque también estaban ahí sondeando con tratativas como por ejemplo con el Luis Amarilla, ¿no? Un delantero ahí de Paraguay. Así es que Nicolás Blandi, el argentino, 29 años, el nuevo delantero del cuadro del Cacique. Un cuadro que, fíjense ustedes, va a tener un partido amistoso internacional en esta jornada. Claro, se va a medir ante Godoy Cruz. Va a ser este viernes, pasadito de las 19 horas, en el Estadio Monumental. Una de las novedades, ustedes lo están viendo ahí, es que frente a los trasandinos va a ser el estreno de la nueva camiseta alternativa, que por esta ocasión va a ser de un inédito color rojo. Le va a servir obviamente este partido a Mario Salas y compañía como un apronte, ¿no es cierto?, para lo que se viene, para las semifinales de Copa Chile que se va a disputar ahí frente al conjunto de la Universidad Católica. Esto va a ocurrir el próximo sábado 18 de enero. Espera 30.000 espectadores, Aníbal Mosa y compañía. Mucha gente en el Estadio Monumental. Escuchemos declaraciones de los protagonistas en la previa de este partido amistoso internacional. Entendemos que en el mundo del fútbol, dado el dinamismo que tiene la actividad, no siempre el ideal se puede cumplir. Y si no hemos podido, no es por falta de trabajo o no es por ninguna otra carencia, es simplemente porque aquellos que nos parecen jugadores interesantes y con capacidades para representar a Colo-Colo o no tenemos la posibilidad financiera de traerlo, o simplemente para ellos es imposible. El delantero o el refuerzo que falta supuestamente para opinión de la dirigencia del cuerpo técnico, obviamente que lo recibiremos de la mejor manera. Se tratará de adaptar y de acostumbrar al grupo lo más rápido posible, porque como bien nombraste, está muy cerca las competiciones y obviamente es importante de que se adapte rápido y que se pueda acoplar bien al grupo y que nada, que empiece a trabajar y que miremos para adelante los objetivos que tenemos por delante, que son muy importantes. No vamos a traer a alguien por traer y por calmar las ansiedades de los hinchas y de los medios. Vamos a traer a alguien que creamos que realmente va a ser un refuerzo para la institución y para el club. Entendemos que en el mundo... Ahí estaban las declaraciones de Pablo Mouche, también de Harold May Nichols, imágenes de Jorge Valdivia, el ex volante también de Colo-Colo, que se embarcó en la noche de este jueves rumbo a México para, bueno, integrarse a su nuevo club, ¿no? El Morelia de Pablo Guede. Ahí están también viendo imágenes de lo que fue la bienvenida del club a través de redes sociales. El Monarcas Morelia va a tener su estreno en la Liga Mexicana este día sábado, cerca de la medianoche. Y claro, se espera que Jorge Valdivia esté en el estadio, pero no obstante, el debut del Mago no va a ser de inmediato, ya que el jugador debe ponerse a punto físicamente y responder obviamente a las expectativas de la prensa mexicana, que le han dado con todo a Jorge Valdivia, recordando sus escándalos fuera de la cancha. De hecho, claro, cuando fue oficializado por el Monarcas, ahí la prensa mexicana tituló la llegada de Valdivia como el mago de las indisciplinas, que llegaba justamente al cuadro del Monarcas Morelia, donde, recordemos, milita Rodrigo Millar, capitán también del equipo, Martín Rodríguez, los dos chilenos, y también Sebastián Vegas, quien está en la órbita del Monterrey, el Pachuca y el América. Incluso la prensa mexicana afirmó que estaba siendo sondeado el buen defensa central de La Roja, también nominado por Reinaldo Rueda en más de alguna ocasión, por el fútbol inglés, específicamente por el Watford. Y de Jorge Valdivia, esas imágenes en el aeropuerto en donde no quiso dar declaraciones. Nos vamos a hablar ahora de Colo-Colo femenino, ¿les parece? Del conjunto Albo, que tiene nueva entrenadora. Me refiero a Vanessa Arauz, la ecuatoriana de 30 años, que ostenta también el récord Guinness de ser la jefa técnica más joven, con 26 años, en participar en un mundial, ya sea masculino o femenino, galardón que obtuvo cuando dirigió a Ecuador en la Copa del Mundo de Canadá 2015. Ahí está entonces la presentación de esta técnica, que comenzó su carrera en el año 2011 cuando fue asistente de la selección
ecuatoriana. Obviamente, su objetivo, sus focos de trabajo van a ser el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, donde buscarán repetir el histórico título del 2012. Escuchemos declaraciones de la nueva técnica del Cacique. Muy atractivo porque Colo-Colo tiene una gran historia. Ahora tenemos la responsabilidad y el proyecto de que Colo-Colo siga creciendo mucho más y tenga esta representación como lo ha logrado en todos estos años y la siga manteniendo y siga creciendo no solamente a nivel del primer plantel, sino también en sus bases formativas y que eso pueda pues ir creciendo poco a poco y sea una base firme. Realmente me siento muy contenta, muy orgullosa de poder formar parte de Colo-Colo por su historia, por su tradición, un club con mucha entrega, con mucha garra, así que el proyecto para mí lo asumo con mucha responsabilidad y respeto y vestir los colores blanco y negro serán un honor de ahora en adelante y haremos lo mejor posible para que el nombre de Colo-Colo femenino siga manteniéndose en alto y vaya mucho más. De las informaciones del Colo-Colo femenino nos vamos al plantel de la Universidad de Chile, la rama masculina. Ahí está el primer equipo, el centro delantero nuevo que tiene el conjunto dirigido por Hernán Caputo, Joaquín Larribey. Ustedes lo están viendo ahí en compañía del presidente Azul Azul, José Luis Navarrete. Sexta incorporación de cara a esta nueva temporada, el argentino de 35 años, apodado también el Bati en su momento porque tenía el pelo largo. Tenía cierta similitud, ¿no? Según la prensa argentina, con Gabriel Batistuta. Fue presentado, ahí está en el CDA, Centro Deportivo Azul, delantero con pasos por el Celta de Vigo, Atalante, el Rayo Vallecano y el Cagliari, entre otros, para luego llegar al conjunto de la Universidad de Chile. Ahí está la presentación entonces del flamante nuevo delantero del conjunto universitario. Escuchamos declaraciones de Joaquín Larribey. Yo creo que cuando uno se pone la camiseta de la U, tan importante, un club gigante de Sudamérica, ya la responsabilidad está. Después el peso de ser el goleador, no serlo. Creo que la responsabilidad es venir, dar el máximo y a veces las cosas salen, a veces las cosas no salen. Yo vengo con muchísima ilusión de hacer las cosas bien, de que las cosas salgan. Vengo con esa fe, me mentalizo todos los días para que las cosas me salgan bien en lo personal y en lo grupal. Levantar de lo que fue el año pasado y bueno, la ilusión es esa. Y de la Universidad de Chile hablamos del bicampeón del fútbol nacional de la Universidad Católica, porque claro, está haciendo ruido todavía, lo más probable es que hoy sea oficializada la permanencia de Edson Puch, esa negociación, una teleserie con el cuadro del Pachuca que finalmente se decantaría a favor del conjunto cruzado, un dinero en relación a la permanencia de Puch que todavía no es revelado y además el préstamo de Carlos Lobos o César Munder a Everton. Claro, el club dueño del Pachuca sería la solución finalmente para destrabar esta situación, ¿no? Ariel Holland está contento obviamente con el plantel que tiene, todavía no ha contado con Edson Puch porque recién ayer llegó proveniente desde Iquique, pero ya ha estado trabajando con, por ejemplo, Fernando Sampedri, Tomás Astaburuaga y también Gastón Lescano, claro, que es lo que el entrenador estaba esperando. Escuchemos declaraciones de Ariel Holland, el nuevo técnico de la Universidad Católica, con esta pretemporada que está llevando ya a cabo en San Carlos de Apoquindo. Mira, yo estoy muy conforme con el plantel que tengo y espero que no se nos vaya ninguno. En un mercado de pases vos sabés muy bien que siempre hay rumores, siempre hay... Así que ojalá que podamos conservar el plantel que hoy tenemos. En relación a Puch, creo que el club está haciendo todas las gestiones para poder contar con él en el próximo torneo. Es un futbolista muy importante para nosotros y ojalá que las negociaciones y todo el tema contractual llegue a buen puerto. Bien, y hablemos ahora de fútbol internacional, de Arturo Vidal. Ahí ustedes lo están viendo con su jefe, todavía jefe ahí en el Barcelona, Ernesto Valverde, que enfrentaba al Atlético de Madrid, partido válido por la semifinal de la Supercopa de España. Estamos viendo ya lo que ocurrió en el segundo tiempo con el gol, por ejemplo, de Jorge Resurrección, más conocido como Coque, que anotaba en el primer minuto el complemento, el 1-0 para el conjunto del Cholo Simeone. El Real Madrid ya había vencido al Valencia, sacó pasajes a la final del día domingo. Este es Lionel Messi, el argentino, el centro de Arturo Vidal, la baja también Luis Suárez, el uruguayo.
y todo lo finiquita muy bien Messi. Y este es Antoine, ahí está Lionel Messi. Gran gol. Minuto 6 del segundo tiempo. La mano que le cobran a Messi. Minuto 14, bien digo. José Luis González se hace asegurar por el VAR. Gol anulado de La Pulga. Este es Antoine Griezmann. Minuto 17 del segundo tiempo. Se ponía en ventaja el conjunto del Barcelona con Arturo Vidal, que fue titular. Y esto va a ocurrir en el minuto 23, este planchazo de Saúl sobre el Rey Arturo. Este es nuevamente el King, el ex volante del Bayern Múnich, de Colo-Colo, también de la Juventus, con este gol anulado a Gerard Piqué por offside tras el centro de Arturo Vidal. Buena jugada de todas formas, excelente intención ofensiva del Rey Arturo. Esta es la amarilla para el King, para el Rey, por la falta que le propinó ahí a Vitolo. Álvaro Morata va a desequilibrar las cosas luego de esta tarjeta amarilla del juez del partido a Neto por esta falta sobre Vitolo. Ahí está, distendida esa dilatada trayectoria de Morata, que anotaba en el minuto 36 el 2-2. Y quedaba muy poco de partido. Nuevamente Morata, Álvaro, involucrado en las acciones ofensivas. Muy buen pase para que Ángel Correa, el argentino, anote el 3-2 definitivo. Eliminado el Barcelona de esta semifinal de la Supercopa de España. Lo celebra el conjunto de Simeone. Imágenes también de la prensa española en relación a la participación de Arturo Vidal específicamente. Marca, por ejemplo, un diario que está más ligado al conjunto del Real Madrid, valoró su intensidad en el juego y también su peligro en las llegadas del arco rival. En el caso del diario Sport, el Dual King de desparramado por el campo de juego, ofreciendo también muchas oportunidades de juego y gran apoyo en el ataque. Parte entonces del análisis de la prensa, un poco dispar, pero me atrevería a decir que más del 50% del análisis que hizo la prensa escrita, al menos allá en España, está a favor del cometido que realizó el King en este partido frente al Atlético de Madrid, haciendo, por ejemplo, lo que vemos ahí, valorando su gran despliegue físico. Declaraciones luego de la eliminación del Barcelona ante el Atlético de Madrid. Bueno, eso es lo bueno que tiene el fútbol y lo malo cuando te toca perder, ¿no? Cuando te toca remontar, pues te quedas muy bien. Hoy yo creo que hemos hecho un partido muy completo, salvo en jugadas puntuales que nos han penalizado mucho. Y cuando parecía que el partido lo teníamos en la mano, pues han venido esas situaciones de un par de robos de balón en las que el Atlético de Madrid nos ha dado la vuelta en un momento. Ellos son un gran equipo, han tenido momentos de dificultad en el partido y al final nos han ganado. Hay que admitirlo y ha sido su mérito o nuestro demérito. Esa es la realidad. Bien, y fíjense ustedes que faltaba todavía la oficialización por parte de algún personero, ¿no?, del Inter de Milán, que claro, diera cuenta de que efectivamente Antonio Conte y compañía quieren al Rey Arturo para esta temporada. Y claro, Giuseppe Marotta, director deportivo del cuadro nerazzurro, afirmó ante los medios de comunicación que efectivamente el interés es real. El histórico dirigente ahí manifestó que todo podría cerrarse, eso sí, a fines de enero. Escuchemos las declaraciones entonces del dirigente del Inter de Milán, hablando acerca del interés del cuadro italiano por contar con los servicios del Rey Arturo. Arturo Vidal es uno de nuestros objetivos. Las cosas más importantes de enero se cierran al final. Para mejorar nuestro plantel necesitamos cerrar objetivos importantes. En consecuencia, es normal que tengamos dificultades. Siempre hay rumores, hay cosas que sucederán esta noche y otras que pasarán en los próximos días. Bien, nos vamos a la información del Rally Dakar porque la quinta etapa terminó con buenas noticias para los pilotos chilenos. En motos, Pablo Quintanilla finalizó segundo tras el australiano Toby Price. Con este registro nacional quedó cuarto en la general. En quads,
Ignacio Casale terminó en el tercer puesto, en tanto Giovanni Enrico terminó en el cuarto lugar. Esto provocó que la clasificación general siguiera comandada por Casale y Enrico, que sigue segundo. Y en la categoría side by side, Francisco Chaleco López no tuvo la misma suerte que los demás. Claro, quedó noveno en esta etapa y cayó al tercer puesto de la clasificación general tras el líder Sergei Karyakin y el estadounidense Casey Curry. Buena noticia de todas formas con el Rally Dakar que se está disputando allá en Arabia Saudita. Del Dakar, de la emoción, del rugir de los motores, nos vamos ahora a hablar del tenis y de esta dramática clasificación del equipo australiano comandado por Lleyton Hewitt, el capitán ex número 1 del mundo, también Nick Kyrgios, que ustedes lo están viendo en pantalla, que le dio el primer punto a Australia frente a Gran Bretaña, 6-2 y 6-2 ante el británico Cameron Norrie. Daniel Evans, que claro, le tocó salir a la cancha en la segunda jornada, equilibró el choque al ganar en un tremendo partido a Alex de Minaur por 7-6, 4-6 y el último set, la última manga, se la llevó por 7-6. Partidazo, todavía faltaba más emoción porque claro, fue de Minaur con Kyrgios los que salieron a la cancha a disputar el último punto decisivo para el equipo local y vencieron de manera dramática a Jamie Murray y también a Joe Salisbury por 3-6, 6-3 y fíjense bien, escuche bien, 18-16 tras salvar nada más y nada menos que 4 bolas, 4 pelotas de partido. Celebra entonces el polémico, el niño malo, el chico problemático con su equipo, la selección del Team de Australia. Y este es Rusia contra Argentina, que claro, venció finalmente el conjunto ruso a la selección trasandina. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de Guido Pela, que cayó en 2 sets ante Karin Khachanov por 6-2 y 7-6 frente al 17 del mundo. Y también Diego Schwartzman, el peque número 14 de El Orbe, no pudo ante Daniel Medvedev, uno de los jugadores de mayor rendimiento de los últimos meses. Claro, 6-4 ganó el primer set el tenista ruso y 6-4 también ganó el segundo. Claro, ahora también queda definir los otros clasificados semifinalistas porque Bélgica va a chocar con España y Serbia con Canadá. En unos minutos más se va a definir, en unas horas más se va a definir a los otros 2 semifinalistas. Bien, y esta es una imagen que claro nos ha dejado en las últimas horas que dice justamente relación con Daniel Medvedev, que venció a Schwartzman. Fíjense por favor lo que ocurre. Schwartzman lo acusa en este momento de que Daniel Medvedev, tras ganar un juego, estaba celebrando de manera exagerada, obviamente lo que molestó no tan solo a Schwartzman, sino que también a la banca del equipo argentino. Pero según el número 5 del mundo, Daniel Medvedev, el equipo argentino también había festejado excesivamente en un quiebre logrado por Schwartzman. Por eso el umpire marroquí Mohammad Layani intentaba calmar las aguas, el ánimo del ruso, pero fíjense lo que hace el ruso, no le cree, no le compran nada. Dice, claro, el equipo argentino también exageró en su festejo y le propina este raquetazo al juez de silla, no específicamente a él, pero sí a la silla donde estaba el umpire marroquí. Estuvo al borde, claro, de una eliminación tras esta especie de agresión, ¿no?, al juez de silla. Fue finalmente el implemento, la silla que agredió, le propinó este raquetazo el ruso, que estaba muy molesto, muy caliente, Daniel Medvedev. Y seguimos hablando de tenis, pero hablemos ahora también de un chileno, de Nicolás Massú, que sigue siendo, claro, el mejor devolvedor de servicios según la ATP. El 2020 se van a cumplir 7 años ya de que Nicolás Massú se retiró como tenista profesional y ostenta este récord que no ha podido batir, por ejemplo, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni tampoco Novak Djokovic. Ahí está el Nico Massú, que es el mejor devolvedor de segundos servicios desde que se toma la estadística. Esto es desde el año 1991, según información proporcionada por la propia ATP. El vampiro supera en el podio nada más y nada menos que, como yo les decía, Agassi o Novak Djokovic. Logró ganar el 60.68% de los segundos servicios de sus rivales con sus respuestas. Esto ocurrió en el año 2003. Grande el Nico Massú, que sigue haciendo historia en el circuito de tenis profesional.
Bien, y nos vamos a esta información, lamentable por cierto, una batalla campal en el béisbol venezolano entre las Águilas de Zulia, también los Caribes, que finalizó hasta con batazo, como ustedes lo están viendo, ¿eh? En la octava entrada, el lanzador Ángeles Nesbitt le pegó un pelotazo a Alex Romero, que no encontró nada mejor que desquitarse con el receptor Gabriel Lino. A batazo limpio, desató una bataola ahí en el campo de juego, un partido lleno de incidentes, que claro, esta fue la guinda de la torta, que finalizó con varios jugadores suspendidos y obviamente, con el agresor expulsado. Pocas veces nos había tocado ver imágenes así en el béisbol, en donde con el bate un jugador agrede a un colega, a un compañero de profesión. No, muy mal, realmente impactante, ¿eh? Un acto... Carly, para finalizar la invitación entonces, hoy 22:30 horas, la selección chilena de voleibol que está buscando clasificar a Tokio 2020, a los Juegos Olímpicos. Su primer escollo, su primer rival es la selección de Venezuela. 22:30 horas, transmisión del área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Sí, pues está bien también que difundamos no solo el fútbol, otras disciplinas. Siempre se reclama que hay poco de otros deportes. Bueno, esta es la oportunidad de ver TV en el día de la noche. Gracias, Eric. A ti, que estés muy bien. Que te vaya bien. Buenos Buen días. día. Chao, Nos vemos. Vamos a otras noticias. Detuvieron a 2 hombres, quienes serían los presuntos autores de daños e incendio que sufrió la estación de Metro San Pablo durante el estallido social. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que nos va a ampliar esta y otras informaciones. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Es un hecho que ocurrió el pasado 19 de octubre del año pasado y que ya todos sabemos, generó que la estación San Pablo de la línea 1, que en estos momentos se encuentra cerrada, generara un incendio y junto con ello también se mantuviera cerrada. Pues bien, tras un trabajo de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, también un trabajo en conjunto que ha estado realizando con la Fiscalía, se logró la detención de 12 presuntos responsables, 2 presuntos autores de estos delitos de incendio y también por el delito de daños que se generaron el pasado 19 de octubre. Estamos hablando, todos de ellos son mayores de edad, de 22 y 28 años aproximadamente, y que fueron detenidos en las últimas horas en sus distintos domicilios. El primero de ellos, el acusado por el delito de incendio, mantiene algunos antecedentes policiales, incluso se asegura que lanzó un artefacto incendiario junto con líquido acelerante por el acceso de Neptuno Oriente de la estación San Pablo, generando así que en este sector el fuego se extendiera por distintas partes de la estación San Pablo. Esto habría ocurrido cerca de las 18 horas y fue muy importante la realización de la búsqueda de las cámaras de seguridad del metro, también el testimonio de algunos testigos quienes habrían presenciado todos estos hechos y junto con ello también algunos registros de redes sociales de usuarios quienes captaron los momentos exactos en que ocurrió estos ataques. Además de esta persona también fue detenido otro, él acusado por los delitos de daños también en la estación San Pablo y que habría ingresado, eso sí, por la parte de la línea 5 y él habría actuado a eso de las 4:30 de la tarde del pasado 19 de octubre junto con generar algunos daños con algunos objetos y elementos contundentes, que es los antecedentes que mantiene la Fiscalía y también la propia Policía de Investigaciones que pudo recabar tras esta búsqueda de estas personas. Se está averiguando si estas personas estaban vinculadas o no, si es que tenían algún tipo de organización también para hacer todos estos actos y todo aquello será parte de la investigación en curso que ya se está realizando y ellos van a pasar a control de detención, van a hacer entonces también a pasar por la disposición de la justicia para enfrentar los cargos por el delito de incendio y también por los delitos de daños que se generaron entonces el pasado 19 de octubre en estos hechos ocurridos cuando recién estaba comenzando el estallido social el pasado 19 de octubre. Con ello ya son varias más las personas que han sido detenidas por su presunta participación en daños y también incendios en las estaciones de metro de Santiago, por ejemplo en San Joaquín ya hay algunos casos, también en La Granja y estos son 2 casos más entonces que se suman a la carpeta investigativa que ha estado realizando la Fiscalía y que se logró tras a la detención de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones. Sobre esta detención de estas personas hay declaraciones, así que las revisamos a continuación. La justicia finalmente, aunque nos tome un tiempo, va a actuar
estamos avanzando en las investigaciones están identificando a las personas que fueron responsables de causar daños tan graves, daños tan profundos. Se trata de 2 personas que luego del trabajo de análisis criminal que se hizo, de trabajo de campo, de testigo, de un trabajo de mucho tiempo, se logró identificar a estas 2 personas, una por incendio y otra por daño calificado, y serán puestas mañana a disposición del tribunal para su formalización y su audiencia de control de detención. De acuerdo a los antecedentes que tenemos, fotografías, testigos, etcétera, este incendio en la línea 1 se inicia en el sector oriente, por el acceso de Neptuno Oriente. En ese lugar el imputado lanza un objeto de portador de fuego con un líquido acelerante que se está investigando cuál es, y ese provoca este incendio estructural en la estación. Antecedentes que ya mantiene en su carpeta investigativa la Fiscalía Centro Norte. Una vez que se originaron todos estos casos, de inmediato entonces se han estado realizando todas las investigaciones para encontrar a los responsables. Ya son 2 personas más de los presuntos autores y que fueron detenidos entonces en las últimas horas por la Policía de Investigaciones y que van a enfrentar la justicia en horas de esta mañana. La misma Policía de Investigaciones ya en horas de esta mañana también se espera que entregue más detalles, más antecedentes de la manera en que actuaron estas personas, de la manera en que habrían actuado estas personas más bien para realizar todos estos hechos y que generaron que la estación San Pablo de la línea 1 esté cerrada en estos momentos por los graves daños de incendio. Recordemos que la línea 5, la estación San Pablo, sí está habilitada, pero es en este punto de la línea 1 entonces donde se generaron la mayor cantidad de daños, también este incendio que afectó a incluso trenes que estaban en la estación y que con el trabajo que ha realizado la policía se ha podido encontrar entonces a 12 presuntos autores de estos hechos ocurridos el pasado 19 de octubre ahí en la estación San Pablo. Vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora en 24 AM. Les contamos que por tercera jornada consecutiva se han estado desarrollando incidentes, también manifestaciones en la comuna de Pudahuel. Recapitulemos un poco. Todo esto comenzó el pasado martes en la mañana con el atropello que fue viralizado a través de redes sociales de una patrulla policial a un joven en el contexto de algunas protestas que se estaban dando por la prueba de selección universitaria. Una vez que ocurrió este hecho, de inmediato algunos vecinos, también personas, comenzaron a protestar por este actuar policial. Carabineros incluso aseguró en aquella ocasión que si bien no prestaron auxilio y se fueron, sí dieron aviso a la central de comunicaciones por este caso. Luego de ocurrir aquello, se generaron distintos incidentes el mismo martes, miércoles, jueves, incluso ayer, y también se extendieron durante esta madrugada. Usuarios en redes sociales también captaron algunos momentos, y una de las críticas que se ha dado es la represión policial que acusan a algunos manifestantes para actuar en la comuna de Pudahuel, lo que incluso ha causado que se utilice por parte de Carabineros la escopeta antidisturbios, o lo que ha generado a algunas personas lesionadas por perdigones, también utilizar el carro lanzaaguas, lanzagases en sectores y también lacrimógenos en sectores donde hay casas, en sectores residenciales de la comuna de Pudahuel, que se han extendido desde toda la cuadra de Laguna Sur hasta el sector sur de Pudahuel. Incluso los sectores más conflictivos en estos últimos días se ha dado afuera de la 55ª comisaría de Pudahuel, justo en Oceanía, en ese sector, donde incluso en la jornada de ayer hubo un funcionario de Carabineros quien resultó herido a bala y que fue trasladado hasta el hospital de Carabineros. Son en distintos escenarios, ya es tercera jornada consecutiva de distintos incidentes, donde se espera también que la propia policía se pueda referir a estos casos. Y en las últimas horas, Carabineros confirmó que ya se han detenido a 7 personas tras estos últimos hechos que ocurrieron durante esta jornada y la madrugada. Varios de ellos con distintos antecedentes policiales, como por ejemplo de orden vigente, también por ocultación de identidad y porte de munición, y entre otros antecedentes policiales que se indagan. También, según la información policial, estas personas habrían utilizado algunas rejas que están en cercanías de algunos recintos para así provocar algunas barricadas y lanzar objetos incendiarios a Carabineros, que es parte también de estos incidentes que se han registrado ahí en la comuna de Pudahuel. Vamos a seguir revisando otras informaciones que ocurrieron durante esta noche, esta madrugada, y les contamos que en la comuna de Pedro Aguirre Cerda
hubo un funcionario de Carabineros quien resultó herido tras un accidente de tránsito que ocurrió en la intersección de las calles Isabel Riquelme con Club Hípico. Todo esto ocurrió cerca de la medianoche cuando el funcionario policial de dotación de la 46ª Comisaría de Macul transitaba en su vehículo particular, iba rumbo a su domicilio por la avenida Isabel Riquelme hacia el oriente y por causas que están siendo investigadas tuvo un accidente de tránsito con un vehículo Station Wagon de color negro, quien colisionó al vehículo donde iba transitando el funcionario. Este vehículo negro escapó y hasta el momento no se tiene ninguna información de aquello. Y el auto del policía se arrastró por cerca de 30 metros hasta volcar colisionar con un árbol. Afortunadamente el policía no resultó con heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Carabineros, y en todos estos segundos hasta el sector del volcamiento hubo una colisión también, un pequeño roce con otro vehículo que estaba justo transitando por ese sector y que iba siendo conducido por un ciudadano de nacionalidad china. Hay declaraciones sobre este procedimiento, las revisamos a continuación. Y justo había un vehículo, el rojo que estaba ahí, que está así en estado, pasó de rojo y andaba de máximo como 120 en velocidad. Y eso es lo que pasó. Dio como 3, 4 vueltas y chocó en el árbol. El funcionario se encuentra consciente y personal de la 51 comisaría lo trasladó al hospital institucional, en el cual se le están haciendo los exámenes de rayos correspondientes. El funcionario iba solo en su vehículo particular y es colisionado por esta Station Wagon. Y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Cerrillos, donde en horas de esta madrugada hubo un accidente ferroviario que costó la vida de un hombre, un adulto, y que dejó a una mujer lesionada y fue trasladada hasta el Hospital del Carmen de la comuna de Maipú. Todo esto ocurrió en la intersección de la avenida Salvador Allende con Vargas Salcedo, donde la máquina, un tren de carga, transitaba por ese sector, y a pesar de realizar la advertencia sonora, estas dos personas que estaban sentadas en la línea férrea fueron atropelladas. Lamentablemente perdió la vida el hombre, la mujer fue trasladada y se mantiene en urgencia siendo atendida por equipos médicos y fue también trasladada por funcionarios policiales. Se está indagando la dinámica de todo este accidente y es por eso que estuvo la sección de investigación en accidentes en el tránsito de Carabineros realizando todas las diligencias para esclarecer cómo ocurrió este hecho, si también estaban bajo la influencia del alcohol las personas que estaban ahí en la línea férrea, será parte de la investigación. Por lo tanto, también será parte de la dinámica que tendrán que realizarse para así esclarecer las dinámicas y las formas en que ocurrió este accidente lamentable de tránsito. Tenemos algunas declaraciones, las revisamos a continuación. Ve a dos personas sentadas en la vía férrea haciendo uso de su aparato sonoro, el cual efectúa labores de detención, no pudiendo detenerse ante esto, impactando a una persona de sexo masculino, el cual no se mantiene antecedente ni identificación de esto, resultando fallecida, y también una persona de sexo femenino, la cual resulta lesionada, el cual es trasladado al hospital del Carmen. Todavía no tenemos esa información de la edad, solamente que es una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino. El tren de carga se movilizaba de San Antonio a Santiago y el conductor prestó declaración a Carabineros y también está muy pendientes de lo que dictamine la Fiscalía. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este informe. Nos vamos a quedar bien pendientes a todas estas noticias y particularmente a estas dos personas detenidas por los daños y también por el incendio en la estación San Pablo, a ver qué antecedentes surgen en esta jornada. Nos vemos, que tengas un buen día. Ya estamos con Gonzalo Jiménez, queremos saber cómo están las calles, también lo más visto a través de 24horas.cl. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Carla, vamos a revisar. Es día viernes, donde la gente también sale más temprano en su casa, lo hace en vehículo y también ya se puede apreciar distintos tacos. Especialmente ahí, usted lo puede ver en el Américo Vespucio Oriente, en el sector de la Pirámide, donde se están realizando trabajos y esto ha provocado también alta congestión. Los tiempos de desplazamiento de los vehículos es muy bajito, de 19 kilómetros por hora. Acá el taco es bastante extenso, continúa hasta el sector de Avenida Recoleta aproximadamente. Usted puede apreciar ahí, si va a transitar de poniente hacia el oriente, se va a encontrar con esta congestión en el sector de
la pirámide, cuando empieza ahí, ahí va a estar este taco que se está generando producto de estos trabajos que se están realizando en ese punto. Vamos a cambiar rápidamente de lugar y nos vamos a ir a la avenida Pedro Aguirre Cerda, de la comuna de Cerrillos, donde también se puede apreciar alta congestión desde aproximadamente avenida Departamental hasta Piloto Lazo. Ahí son aproximadamente unas 3 cuadras donde siempre a esta hora, normalmente también a raíz de los semáforos que están ahí, que están funcionando, pero va generando congestión a esta hora de la mañana desde el sector sur hacia el sector norte. Y por último nos vamos a ir a una zona que normalmente está en línea roja, pero que hoy día está en color naranjo. Es la autopista del Sol, en la comuna de Maipú. Usted puede apreciar también que la línea naranja comenzó a eso de las 6:30 de la mañana y se ha mantenido a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos. Normalmente a esta hora ya está completamente rojo, pero hoy día afortunadamente el tráfico es alto, pero no están los autos detenidos como en otras ocasiones a esta hora de la mañana, Carla. Vamos a revisar ahora también noticias relacionadas al tránsito. Lo más visto en 24horas.cl tiene relación con los peajes más caros y los más baratos que están en nuestro país. ¿Y esto en vacaciones sí que afecta? Afecta y harto. Hay una encuesta también de una empresa importante que ha manifestado que el 50% de los chilenos que salen de vacaciones lo hacen en vehículos, por eso es importante estos datos. Y en avión es el 29% y en bus un 21%. Esto también tiene relación, por ejemplo, el peaje más barato está en la zona sur de nuestro país, específicamente en el tramo Puerto Montt Pargua, en el sector de lateral Maulín, que ahí cuesta 100 pesos el peaje. Pero el más caro, ¿dónde está, Carla? ¿Dónde te imaginas que puede estar el más caro de los peajes? Chuta, no lo sé. Cerca de Santiago, ¿no? Muy cerquita de Santiago, sí. Está en la variante Melipilla. ¿En serio? Ah, sí, toda la razón. Debe costar casi 4.000 y tantos pesos, ¿vale, no? 4.200 pesos en horario normal, sí. 5.150 en horario punta. Bueno, el detalle de todo aquello, todos los peajes, si usted va al norte, al sur, va a la playa, todos los peajes están ahí, un trabajo que ha hecho en extenso, detallado el equipo de 24horas.cl para que usted también planifique los gastos en materia de peaje, que son muy, pero muy caros. Ya, y uno podría buscar cierta alternativa. Esa variante Melipilla, si tú entras por Melipilla, vas a pagar un peaje más barato. La variante lo que hace es que te saltes el entrar a Melipilla, así que ahí alguien podría tratar de buscar alternativas. Para avanzar, entre comillas, más rápido. Ya, gracias Gonzalo. Te despido y saludamos también a Iván Torres, que viene entrando aquí a nuestro estudio. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Vuelve el calor hoy día? Vuelve el calor, sí, con temperaturas sobre los 30 grados. Ayer estuvimos cerca de 29.6. Hoy esperamos 30 grados, la alta presión sigue muy fuerte en toda la zona central. Solamente un frente en la zona sur de nuestro país. A pesar de esto, de la gran cantidad de nubes que trae el sistema, no es tan intenso, pero va a estar presente y eso es importante, considerando que el año que terminó tuvimos déficit generalizado de lluvias en prácticamente todo el país, salvo la zona norte. Veamos detalle del pronóstico para el día de hoy. Lo habíamos adelantado ya, cielo despejado, máxima de 32 grados acá, en el centro de Santiago. Pero atención, si usted vive al norte, espere hasta 34 grados. Al norte de la capital me refiero. ¿Qué es eso, Tiltil? Colina, Tiltil, claro. Y acá en Huechuraba, 33. Veamos detalle del pronóstico para todo el país. Una jornada calurosa entonces acá en Santiago. Arica, parcial, también Iquique, igualmente Antofagasta, Calama, también con nubes parciales, Copiapó, cielo parcial con 30, 22 grados en La Serena, cielo despejado. Despeja y algunas nubes matinales. La zona central, Valparaíso, cielo claro, viento en la tarde, moderado. Rancagua, despejada, también Talca con 29 grados, Chillán, 27, 22 en Concepción. La región de la Araucanía, con cielo despejado, máxima de 20. Valdivia también, pocas nubes, parcial. En Osorno parcial, ocasionalmente nublado en la tarde, con algunos chubascos dispersos, un par de horas, nada más. En Puerto Montt, chubascos en la mañana, el resto de la jornada abundantes nubes, incluso ya al atardecer con cielo parcial. En Quillón y también en Chaitén se mantiene el chubasco máxima de 16 grados. La región de Aysén, Coyhaique también con chubascos que terminan en la tarde, máxima de 14, Chile Chico parcial con 20, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams también con precipitaciones, máxima de 13 hasta los 15 grados. Detalles para los próximos días acá en la capital. Continúa el cielo despejado, las temperaturas mínimas están parejitas, 13, 14 grados. Y las máximas más altas las esperamos el día lunes y el día miércoles de la próxima semana con 33 grados. Pero en general
a contar de hoy y hasta la próxima semana, especialmente el miércoles, que está ahí en pantalla, las temperaturas máximas van a estar todas sobre los 30 grados. Ya, a prepararse entonces, hidratarse Pues bien, claro, para soportar este calor. Sí. Muchas gracias, Iván. Que te vaya bien, buen día. Nosotros nos vamos a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos. Estamos de regreso de inmediato con más noticias. El Consejo de Rectores de las Universidades chilenas resolvió finalmente cancelar la prueba de historia, la cual fue suspendida, recordemos, el pasado martes debido a una filtración. Además, se decidió que quienes no pudieron rendir las pruebas obligatorias de lenguaje, de matemáticas y de ciencias lo podrán hacer los días 27 y 28 de enero. Vamos a ir con Dani Linares, que nos va a contar todos estos detalles. De todas maneras, hay dudas. ¿Qué pasa con aquellos que necesitaban la prueba de historia, Dani, para entrar a la educación superior? ¿Cómo se va a garantizar que ahora el proceso sí se haga con tranquilidad y mucho más? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. Una conferencia de prensa realizada ayer por el Consejo de Rectores que entregó los nuevos datos en respecto al proceso de rendición de la PSU para la nueva fecha, incluso donde se va a poder completar el proceso fallido del 6 y 7 de enero. Un punto de prensa que además conocimos la afectación total que tuvo este boicot para la prueba de selección universitaria, que habla de 86.571 estudiantes afectados por las interrupciones en las pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencia. Y respecto a la prueba de historia, que se elimina por completo del proceso. Estas dos son nuevas fechas que se han entregado por el Consejo de Rectores para el día 27 y 28 de enero. Excluye a la prueba de historia. Esto porque es la prueba de mayor extensión territorial. De los 297.000 inscritos, 202.000 están inscritos para rendir la prueba de historia. Es un número importantísimo, por lo cual no existe la capacidad técnica de poder realizar un test nuevo que podría reemplazar al ya filtrado en este proceso anterior de aquí al próximo 27 de enero. Y es por eso que se ha determinado por parte del Consejo de Rectores excluir esta prueba. ¿Cuál es la solución que se le da a los postulantes de cara al proceso de admisión del año 2020? Es que para completar su postulación a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, se les va a completar con el mejor resultado en cualquiera de los otros factores que son parte del proceso. Llámese los resultados de la prueba de lenguaje, la prueba de matemáticas, la prueba de ciencias, el puntaje obtenido a través del NEM o el puntaje obtenido a través del ranking de notas. El mejor de esos factores se va a completar automáticamente en la prueba de historia para que así puedan cumplir con los requisitos de la carrera que ellos se quieran postular en las universidades adscritas al proceso único de admisión. Es el resultado que se ha dado a través de una determinación del Consejo de Rectores que busca dar una solución a quienes todavía tienen este proceso incompleto y que van a conocer su resultado el próximo 24 de febrero. Todos son parte del proceso, quienes lograron rendir su prueba el 6 y 7 y quienes lo van a hacer el 27 y 28 de enero. ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado por parte del Consejo de Rectores? Si bien nos entregaron mayores detalles, se habló de establecer un perímetro de seguridad en los locales donde se van a rendir estas pruebas. Uno podría comparar, por ejemplo, cuando existe un partido de alta convocatoria donde no se puede acceder al estadio al menos a una cuadra antes del recinto deportivo sin contar con los documentos necesarios para ingresar, llámese la entrada, cédula de identidad, en este caso la tarjeta de identificación y la cédula de identidad que los acredita como parte del proceso. Será al menos una de las medidas que se van a tomar. El resto no se han anunciado y tampoco cuáles van a ser los locales. Ha abierto también un debate sobre si tienen que ser recintos militares o recintos que cuenten con una seguridad distinta a un colegio, por ejemplo. De aquello no se refirió el Consejo de Rectores. Sí se dijo que los locales donde ya se rindió la PSU, donde hubo problemas, esos no se van a utilizar y se van a buscar otros que cuenten con la posibilidad de establecer estos perímetros de seguridad que permitan garantizar rendir el proceso de forma completa y que el proceso de admisión no se vea afectado en el inicio de clases fijado para la primera semana de marzo. Vamos a revisar declaraciones precisamente del vicepresidente del Consejo de Rectores, dando los detalles que ha determinado el CRUCH para la rendición de la PSU, donde se va a repetir el test para estos 86.571 estudiantes que vieron suspendidas sus pruebas en las fechas 6 y 7 para el próximo 27 y 28 de enero. Lenguaje, ciencias y matemáticas tendrán una segunda fecha entre los días 27 y 28 de enero.
Respecto de la prueba de historia, no va a poder ser tomada en este proceso de admisión y que todos los alumnos inscritos para rendir esa prueba tendrán por asignación automática del sistema el mejor puntaje que hayan obtenido en cualquiera de los otros factores, ya sea en la prueba de matemática o en la prueba de lenguaje, o incluso, ¿no?, desde luego, en el NEM o en el ranking. Palabras de Aldo Valle en la jornada de ayer, donde se dio a conocer entonces la postura del Consejo de Rectores para poder completar este proceso de la prueba de selección universitaria que se vio interrumpido producto del boicot, el cual fue objeto que había sido anunciado por parte del movimiento secundario liderado por la ACES, que había llamado a detener esta prueba, incluso con cartas y con antelación, advirtiendo al DEMRE y al Consejo de Rectores de lo que iba a ocurrir y que finalmente terminó con la suspensión del proceso minutos antes de rendirse la prueba de historia, producto de una filtración, pero ya en días anteriores habíamos visto las interrupciones, tanto de las pruebas de lenguaje como de matemáticas y también de ciencias. Sobre este punto se refirió la ministra de Educación, quien señaló que los voceros de la ACES están impedidos de cumplir con este proceso y debían ser excluidos. El DEMRE es el que debe tomar esa determinación, ya que todos los postulantes que son parte del proceso tienen deberes y están escritos cuando uno se inscribe en el proceso por parte del DEMRE, y señala uno de ellos que no pueden participar de manera activa y tampoco a nivel de encubrimiento de cualquier hecho que impida el normal desarrollo del proceso, y señala también este documento que quien incurra en esas faltas queda inmediatamente excluido del proceso, además de ser sujeto a acciones legales de responsabilidad civil, las cuales debe tomar el DEMRE en ese caso. Esta institución no se ha hecho partícipe todavía de las denuncias que ha presentado el Ejecutivo en torno a aquello, incluso invocando la Ley de Seguridad del Estado. Escuchemos a la ministra del ramo, quien señala esta imposibilidad entonces que podría tener los voceros de la ACES en torno al nuevo proceso de la PSU. Es un joven de 18 años que ha llamado a impedir el legítimo ejercicio de otros jóvenes, ha llamado por la violencia, porque cuando uno llama a impedir un legítimo ejercicio es un acto violento, va a tener que responder ante la justicia de sus acciones, y al mismo tiempo, él al inscribirse para dar la prueba de selección universitaria en las condiciones que fija el DEMRE, debe quedar al margen del proceso. Las palabras de la ministra de Educación, que de inmediato causaron la reacción del vocero de la ACES, que en medio de esta polémica sobre si finalmente podrá ser parte del proceso o no, ya hay miembros de universidades adscritas al Sistema Único de Admisión que le han ofertado a este joven ingreso directo al plantel universitario sin la necesidad de tener la PSU rendida. Es el caso de la Universidad Austral, en la ciudad de Valdivia, donde se le ha ofertado poder matricularse sin la necesidad de rendir la prueba de selección universitaria, haciendo un llamado el jefe de carrera de historia incluso al resto de los planteles del Sistema Único de Admisión a generar este proceso con otros que podrían ser objeto de denuncias o querellas o derechamente ser excluidos del proceso de la PSU producto de las manifestaciones generadas el día 6 y 7 de enero. Escuchemos al vocero de la ACES precisamente tras estas declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La ministra Cubillos aparece para hablar de educación, sino que nuevamente para hablar de la represión hacia los secundarios. Parece como vergonzoso, inaceptable, y es un motivo más por el que nos vamos a estar movilizando como sus intentos por criminalizar la lucha social en vez de responder a nuestras justas demandas que llevan más de 30 años sobre la palestra. Si bien se va a asignar el mejor puntaje obtenido en los otros factores a la prueba de historia, es importante saber si los 202.000 estudiantes se ven beneficiados con aquello, ya que muchos se inscriben en esta prueba pensando que va a ser su mejor resultado y por ende una mejor postulación a la carrera que quieren finalmente cursar en la educación superior. Es una duda que todavía está presente sobre si es correcto o no el mecanismo que ha definido el DEMRE y el Consejo de Rectores para todos los estudiantes que son parte del proceso. Lo cierto es que se va a reiterar las tres pruebas para los 86.571 estudiantes afectados. El primer día, el día 27, la prueba de lenguaje y matemáticas, y el día 28 la prueba de ciencias.
Bien, pues muchas gracias, Dani. Un tema del que vamos a seguir conversando durante esta jornada, obviamente, esperando cuando llegue ese 27-28 de enero y que este proceso se pueda completar para estos jóvenes y sus familias que han tenido que sufrir ahí varios retrasos también. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, buen día. Buen día para ti. Vamos a otro tema bien interesante, muy de los tiempos que corren, porque Pucón se va a convertir en el primer municipio en multar a quienes pongan en arriendo sus segundas viviendas a través de plataformas digitales. Una polémica ordenanza contra los hospedajes informales que ha generado opiniones divididas. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña aquí en el estudio Cristiano Gutiérrez, gerente del estudio Arenas y Cayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días. Digo que es muy de estos tiempos porque hemos visto que estas plataformas, por un lado, le dan alternativas a las personas, precios más baratos, oportunidades, pero por otro también están cuestionadas porque muchas veces se saltan leyes vigentes. La primera pregunta es si un municipio tiene la facultad para fiscalizar el que personas particulares, privados, decidan poner en arriendo sus viviendas a través de estas plataformas. Bueno, en teoría tendrían que tener una patente. Hay una ambigüedad ahí, porque en realidad uno declara los arriendos de departamentos amoblados por impuestos internos. Por lo tanto, hay un área no definida ahí y se ve difícil cómo va a poder fiscalizar ese arriendo bajo la modalidad municipal. Cristian, para entenderte bien, porque yo creo que la mayoría de las personas desconoce esto, tú dices que si alguien arrienda un departamento, una casa amoblada, debería pagar impuestos. Lo pregunto porque antiguamente, bueno, y todavía existen arriendos que se hacen cara a cara, de manera personal o a través de corredores en la playa, por ejemplo. Y yo nunca he escuchado que las personas digan que tienen que pagar un impuesto por eso. Sí, se tiene que pagar impuestos. Y ese impuesto se le paga al Servicio de Impuestos Internos. Exactamente. Es un área muy difícil de fiscalizar. Estamos hablando que los departamentos de FL2 no están exentos de impuestos, pero no así los departamentos amoblados, que sería el caso de los departamentos que se arriendan por días o por temporada. Eso es un área que, si bien es difícil de fiscalizar, debiese ser sujeto de impuestos. Ahora, yo entiendo lo que tú me dices y ahí la fiscalización la tendría que hacer el Servicio de Impuestos Internos, si es que una persona no está pagando esos impuestos, pero aquí lo que está planteando el municipio es algo distinto. Ellos están impulsando una ordenanza que dice que si las personas arriendan estas viviendas a terceros, bueno, amobladas o como arriendos temporales, van a tener que pagar una multa si son descubiertas. Eso ya no es pague su impuesto, es algo adicional, es un castigo. No sé cómo se va a dar esa figura, es muy difícil de fiscalizar y, bueno, en teoría entonces tendrían que tener una patente para poder ejercer la función de arriendo de departamento. Es un tema complicado de abordar. Yo creo que es un tema ya para definir por la autoridad. Pero tú me dices, es difícil de fiscalizar porque además, me imagino, podría pasar un poco lo que pasa con las plataformas de autos, digamos, cuando la gente no se sienta atrás, se sienta como de copiloto y entonces el chofer dice, no, este no es un servicio, es una persona que yo conozco. Yo podría decir, bueno, no, yo no lo he arrendado, está mi primo ocupando el departamento, por ejemplo. ¿Es difícil de comprobar algo así o no? Sí, pero a ver, es súper difícil de comprobar, hay un área que no está claro cómo se va a fiscalizar. No obstante, las plataformas van camino a pagar impuestos, por lo tanto, por ese lado sí es fiscalizable a la larga. O sea, hay plataformas que en este momento, en el cobro del servicio de intermediación, declaran que una porción del cobro va a impuestos, por lo tanto, en teoría se puede pagar impuestos. Ya, eso respecto de los impuestos, pero entonces podría uno pensar que la eventual multa se pudiera traspasar como un adicional, como hacer esa pérdida, digamos, y pasarla al precio del arriendo de estas propiedades. Es decir, a mí me van a multar con una UTM 1,5, bueno, voy a encarecer el precio del arriendo y así si me multan lo pago. ¿Ese podría ser un efecto práctico? Ese sería un efecto posible y en la medida que el mercado dé pie para eso, es decir, si el mercado está muy apretado y los precios están contenidos por poca demanda, es difícil traspasarlo, pero lo lógico es que el dueño o el operador traspase ese costo al arrendatario.
Y eso va a hacer una presión al alza de los precios. Yo me imagino que ustedes han hecho estudios de esto para saber cuál es el impacto que han tenido estas plataformas de arriendo en, por ejemplo, las vacaciones. No sé, este verano, los veranos anteriores, efectivamente se han traducido en mayores oportunidades para las personas. Antes uno tenía que pensar más bien en un hotel, en una residencial, en un hostal o en un arriendo, pero que generalmente se hacía con el riesgo de que te pudieran engañar o con un corredor en la zona el mismo día que te ibas de veraneo. ¿Ha cambiado como el mercado de los arriendos de verano, por ejemplo? Absolutamente, se ha abierto una nueva posibilidad de vacacionar a través de estas plataformas que te brindan una mayor opción de decisión, poder de decisión y precios mucho más bajos. Eso es una competencia directa a los establecimientos normales, vacacionales, como hoteles, cabañas, lugares que arriendan cabañas. Eso es un hecho que ya es un fenómeno que se quedó en Chile y que mucha gente lo está usando para rentabilizar sus propiedades y tener ingresos que antes no tenía. Entonces, más bien hay que ordenar este proceso, pero detenerlo yo creo que es imposible. Ya, para ir finalizando, la última pregunta. Para este verano, ¿ustedes han hecho estudios de cómo vienen los arriendos? ¿Es un verano distinto en medio del conflicto social? ¿Esto ha afectado de alguna manera? ¿Hay precios más baratos? ¿Hay más disponibilidad porque a lo mejor menos gente va a vacacionar? O, como dicen algunas encuestas, al revés, porque más gente va a decidir vacacionar en Chile. Bueno, a ver, las vacaciones van a ser más cortas, hay mucha incertidumbre, por lo tanto la gente no va a tomar los periodos normales de vacaciones, pero va a vacacionar mucho más dentro del país. Ya. Eso se va a traducir en una demanda bastante normal, pero por periodos más cortos. Sin embargo, todo lo que es la venida de extranjeros, especialmente Argentina, va a prácticamente ser anulada por todas las medidas que se están viendo allende los Andes. Por lo tanto, los precios están ciertamente deprimidos, la demanda está más corta. Probablemente los precios se mantengan similares al año pasado, pero estamos viendo periodos de toma de ocupación mucho más acotados. Más breve, claro. Si alguien se tomaba 10 días antes, a lo mejor ahora va a ser solo una semana sí. o incluso menos. Ya, pues nos vamos a quedar revisando el comportamiento del veraneo este año, pero también de lo que ocurra en Pucón, a ver si es que tiene efectos prácticos realmente esta ordenanza que busca regular a estas plataformas que muchas veces se quedan al margen. Muchas gracias, Cristian. Que te vaya bien. Muchas gracias. Que tengas un buen día. 7 de la mañana con 40 minutos. Más de 100.000 personas perdieron su trabajo en diciembre por necesidades de la empresa. Son cifras muy duras, que reflejan un 145% más en relación al año anterior. Es una realidad que preocupa, sobre todo pensando en la proyección para los próximos meses. Estamos en una época del año donde el empleo vive su mejor momento, tal vez. Entonces, si ya tenemos estas cifras ahora, uno se pregunta cómo viene marzo, Andrea, y cómo viene el año. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Cifras que entrega la Dirección del Trabajo que no tienen tanta relación respecto de las últimas cifras que conocimos del INE. Estamos junto al economista Hernán Frigolet para preguntarle. Hernán, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué cifras atendemos? Hola, muy buenos días. A ver, yo creo que el INE tiene la cualidad que es una encuesta que está supervisando lo que está ocurriendo con el mercado laboral a lo largo de todo el país. Y si uno analiza incluso la encuesta del INE y se concentra en el Gran Santiago, en la región metropolitana, va a ver que allí un aumento importante de la desocupación, pero que está compensado también con un aumento del empleo. O sea, hay gente que está perdiendo su empleo, está quedando cesante, la cifra de cesantía está mostrando lo que está quedando en el registro del AFC, del administrador del Fondo de Cesantía, donde la gente está yendo a cobrar lo que es su beneficio para cuando se quedan sin trabajo. Por lo tanto, yo creo que hay un marco de coherencia de todas las estadísticas que están mostrando lo que está pasando en el país. La gente cuando pierde el trabajo empieza a buscar otro trabajo o empieza a desarrollar una actividad más por cuenta propia. Eso también lo está reflejando la estadística del INE. Hay que ver con preocupación, en definitiva, estas cifras que entrega la Dirección del Trabajo respecto de las pérdidas de empleo en el mes de diciembre. A ver, yo creo que
noviembre, diciembre han sido meses en los cuales se ha registrado pérdida de empleo y hay gente que ha quedado cesante. Y si vemos después en el rubro de la construcción, es donde más cobro ha habido del subsidio de cesantía, pero a la vez también en la construcción es donde más empleo se ha creado. Tenemos todo lo que es transformar a los bancos en alcancías de tamaño natural. Esto, todas las casas de lata en que se han transformado los bancos, ha demandado especialistas que tienen que conocer lo que es soldadura al arco, y eso es rubro construcción desde el punto de vista de la estadística. Entonces, por un lado tenemos cesantes en el rubro de la construcción, y por otro lado tenemos trabajadores que son más bien por cuenta propia, que están en iniciativas de corto alcance, que están trabajando en el rubro también. Ahora, ¿cuánto podría beneficiar en la temporada de verano a la búsqueda de empleo, quizás empleos temporales, pero cuánto podría beneficiar y qué impacto podría tener esa búsqueda de empleos de verano en las cifras futuras? A ver, estacionalmente siempre en los meses de enero y febrero son meses en los cuales la fuerza de trabajo tiende a reducir. La gente no sale a buscar trabajo, sino que saben que es un periodo en el cual más bien se está en vacaciones. Ahora, la coyuntura ha cambiado, probablemente vamos a tener un quiebre de lo que es la tradición y vamos a tener más personas que van a salir a buscar trabajo porque están en una situación en la cual están o cesantes o han salido a buscar trabajo y van a seguir haciéndolo hasta tratar de compensar la pérdida de ingresos que significa quedar sin empleo. Esta semana se conocieron las cifras de la Dirección del Trabajo, pero también cifras del Banco Central respecto del índice de avisos laborales por Internet, que también tuvo un retroceso, es decir, también aparentemente hay una caída en la oferta de trabajo. Sí, pero principalmente concentrado en la región metropolitana y en el Gran Santiago, donde hubo la mayor pérdida de establecimientos que acogen a trabajadores. Tenemos en Santiago la mayor concentración de supermercados quemados, de negocios vandalizados, de pymes que están con los brazos cruzados, etc. Entonces hay una concentración muy fuerte en lo que es la situación del Gran Santiago. En el resto del país, en el Centro de Estudios del Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos, hemos visto lo que está pasando en el resto del país y la situación ha tendido a ser bastante más normal que lo que está pasando en el Gran Santiago. Ahora, ¿qué medidas se pueden adoptar con estas cifras ya a la vista? A ver, yo creo que lo que tenemos puesto en plaza es cuando las cifras de desempleo llegan a los 2 dígitos, se activan programas especiales de empleo. Yo creo que ahora lo que se está haciendo con el seguro de desempleo, lo que se está proponiendo en términos de una jornada parcial, cubierta en parte por el empleador y en otra parte por el seguro de cesantía, el fondo que es común, no lo que tiene que ver con la cuenta individual de cada uno de los trabajadores asociado a sus aportes, puede ser una iniciativa que permita una transición más fácil. Ahora, tenemos que ver que el ciclo económico es complicado. Todo esto está haciendo porque la inversión está evolucionando de forma bastante más lenta que lo habitual y tenemos que en el rubro de la construcción justamente hay un vacío de continuidad de proyectos y eso va a llevar prácticamente todo el primer semestre de este año en que se normalice. En términos generales, ¿hasta cuándo se podría ver el impacto del estallido social de estos últimos 3 meses? Yo creo que lo vamos a estar viendo prácticamente durante todo el primer semestre de este año, en donde efectivamente las estadísticas de empleo van a estar más deterioradas de lo que era la tendencia con que se venía observando. Hay que hacer la salvedad, eso sí, que la economía venía avanzando a tramo bastante más lento que el previsto antes del estallido. Por lo tanto, eso sigue y se le agregó encima la situación del estallido que puso una incertidumbre mayor en lo que es, dentro de la demanda agregada, el gasto en inversión, principalmente lo que tiene que ver con la construcción. Hernán, volviendo a las cifras de la Dirección del Trabajo, ¿se podría esperar una, comillas, mejora o que disminuyera esta cifra de despidos durante enero y febrero? Yo creo que no, vamos a seguir con un ritmo que va a ser parecido porque efectivamente estas situaciones no cambian de la noche a la mañana. Que se reenganchen los proyectos de construcción va a llevar prácticamente todo el primer semestre de este año. Hernán Frigolet, economista, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a ver entonces cómo evolucionan estas cifras, particularmente la que ha entregado en el mes de diciembre o respecto del mes de diciembre la Dirección del Trabajo, una cifra que preocupa, más de 100.000 personas que perdieron el empleo por necesidades de la empresa, un aumento significativo del más del 14% si se compara con una cifra interanual, así que estaremos muy pendientes también de la evolución de estas cifras, Carla. Claro, detrás de cada uno de esos números hay una persona y eventualmente una familia que lo debe estar pasando mal y con muchos problemas para la subsistencia también. Así que obviamente es una noticia que es preocupante. Gracias, Hernán. Gracias, Andrea, también. Que tengan una buena jornada. Nos vemos. Buen día.
Internacional. Bien, vamos a materia internacional con lo que se ha conocido respecto de este avión que cayó en territorio iraní y que hoy es acusado de haber sido derribado por eventualmente un misil también iraní. Estamos con Ignacio Martirené para que nos expliques, Ignacio, en la previa o cuando recién se conocía, muchos llegamos a pensar si esto tenía relación con el conflicto iraní y estadounidense y se dijo rápidamente que no. Sí. Pero esto se revirtió. Tal cual. Buen día, Carla. Buen día para todos. Sí, o sea, ahora la tensión se mantiene en Medio Oriente y la incertidumbre, pero centrado en este tema, sobre este accidente aéreo, esta tragedia aérea ocurrida el pasado miércoles 8 de enero, que, como tú bien decías, en el principio se especuló por la situación que se estaba dando entre Estados Unidos e Irán con que podría tener relación este incidente con ese conflicto diplomático y esa posibilidad de un enfrentamiento bélico de la cual se hablaba. Y en su momento, en realidad, claro, se descartó en primera instancia, sobre todo por parte de las autoridades iraníes. Recordemos que el avión es ucraniano, pero cayó en Teherán, muy cerca del aeropuerto principal de la capital. Y en un principio se habló de una falla en un motor que se incendió y eso provocó que el piloto perdiera el control y se terminara estrellando. Pero ahora lo que se habla con mayor seguridad, según las informaciones que han sido brindadas por Canadá y por Estados Unidos, es que en base a la inteligencia de estos países, un misil habría provocado la caída de este avión, que podría haberse, de todas formas, enviado de manera involuntaria, o que haber sido un accidente que chocara con el avión. Porque uno dice cómo los propios iraníes van a derribar un avión en su propio territorio, cuando obviamente eso eleva las posibilidades de que dentro de ese avión vayan ciudadanos iraníes, que en este caso no sé cuántos eran en realidad. La mayoría de los pasajeros claro, iraníes. Pero también había un importante número de canadienses, por eso también ayer Canadá entrega esta información y respalda la teoría de Estados Unidos. Pero lo que dice Estados Unidos y lo que dice Canadá es que eventualmente fue un error. Sí, que por error este misil habría alcanzado choca contra el avión. Recordemos que esa misma noche, además, fue cuando se produjeron los... la noche anterior fue cuando se produjeron los ataques a las bases, claro, en Irak. Y hay un video del New York Times que es como de 10 segundos que daría cuenta. La verdad, yo no lo veo tan claro, pero el New York Times asegura que es el momento que está verificada que este misil le pega a este avión. Sí, es un video que se ha difundido por el New York Times y en algunos medios internacionales, que se ve muy de lejos y el momento en que ese misil presuntamente iraní impacta contra la aeronave. Según el New York Times, esa información verificada, eso todavía no ha sido del todo confirmado. Y desde Irán, por cierto, Carla, se niega completamente haber derribado con un misil este avión ucraniano que se estrelló con estas 176 personas a bordo. Y reclamó además a Canadá que presente las pruebas sobre esta denuncia que fue realizada en las últimas horas. Canadá se sumó a las declaraciones del gobierno de Estados Unidos que hablaban de que esto había sido provocado por un misil iraní. El régimen persa solicitó en las últimas horas a la administración de Justin Trudeau que entregue la información de la que dispone para asegurar que el avión de Ukrainian International Airlines fue atacado por misiles iraníes. Esto después que Canadá apoyara esta afirmación de Estados Unidos. El primer ministro canadiense aseguró que disponen de información de inteligencia de su país y también de aliados que comprueba que el vuelo fue alcanzado por un misil tierra-aire iraní, lo que podría haber sido, como mencionábamos al principio, involuntario, un accidente. Vamos a repasar parte de sus declaraciones. Tenemos datos de inteligencia de múltiples fuentes, con evidencia que indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra-aire, aunque esto podría haber sido sin intención. Esta nueva información refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva. Canadá está trabajando con sus aliados para garantizar que una investigación creíble arroje las causas de este fatal accidente. Bueno, Estados Unidos también anunció que va a participar de la investigación sobre el avión ucraniano. La agencia que investiga los accidentes de transporte dijo que recibió una notificación formal de Irán para tomar parte en la pesquisa, en la que participarán también Canadá y ya lo estaba haciendo Ucrania, país del cual era este avión Boeing 737 de Ukraine International Airlines, como decíamos, mientras que las declaraciones de Trudeau, que estábamos repasando recién, se sumaron, como mencionábamos, a las de Donald Trump, que aseguró que tiene sus sospechas sobre la verdadera causa de la caída de este avión en la capital iraní, al señalar que alguien habría podido cometer un error del otro lado. Estados Unidos confirmó que ha designado a un representante, como
como mencionábamos, para unirse a esta investigación. Todo esto además se suma al video este que mencionábamos, divulgado por el New York Times, en el que se muestra un misil aparentemente golpeando un avión sobre Parant, muy cerca del aeropuerto de Teherán, donde se estrelló este Boeing de bandera ucraniana. Son 63 los fallecidos de Canadá en este vuelo, 82 iraníes. Canadá es el segundo país que registró más víctimas fatales en esta tragedia. Y recordemos que Canadá e Irán rompieron relaciones diplomáticas en el año 2012, luego que la delegación diplomática canadiense fuera atacada en Teherán. Actualmente no tiene representación diplomática y sus intereses están representados por Italia en Irán, los intereses de Canadá. Este accidente además se produjo poco después, como mencionábamos, de que la República Islámica lanzara esa docena o más de misiles balísticos contra las bases militares en Irak, utilizadas por las fuerzas de Estados Unidos en represalia por el asesinato el pasado 3 de enero del general iraní Qasem Soleimani en una operación ordenada por Donald Trump en Bagdad con aviones no tripulados, que desató precisamente toda esta última crisis y enfrentamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos, que por ahora mantiene la tensión en esa región pese a las recientes declaraciones de Donald Trump intentando moderar el discurso y bajar el nivel de enfrentamiento con el régimen persa. A propósito de esta situación, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó a favor de una resolución que restringe la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán. Este proyecto prevé que el mandatario requiera el visto bueno del Congreso para una mayor operación militar contra Teherán. De todas formas, es más simbólico que práctico porque la nueva norma es de carácter no vinculante, por lo que carece de poder real para frenar a Trump en caso de que decida empezar una guerra contra Irán, por ejemplo, o emprender otras acciones. Pero la intención de la resolución es reivindicar la autoridad de la Cámara Baja de mayoría demócrata, recordemos, en lo relativo a operaciones militares en el extranjero, luego que Trump no notificara al Congreso sobre la misión que terminó con la vida de Qasem Soleimani la semana pasada. Merecemos el respeto del gobierno y el Congreso merece el requisito incluido en la Constitución de que nos consulten, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, la líder demócrata Nancy Pelosi. Por ser una resolución simple y no una ley, no necesita la firma del presidente para ser aprobada, ni tampoco deberá pasar por el Senado. Avanzamos en otras noticias, volvemos a hablar de lo que está ocurriendo en Australia. Las autoridades de ese país alertaron a los habitantes del estado de Victoria que abandonen sus hogares porque podrían quedar atrapados por los incendios. El gobierno australiano alertó este viernes a los residentes de las grandes áreas del noroeste de Victoria, declarado en estado de desastre por primera vez en su historia, para que evacúen la zona ante el riesgo que provocan los incendios que azotan esa región desde Navidad. Australia se prepara para el enésimo día de incendios bajo condiciones climáticas extremas, con previsiones para el fin de semana, además que superan nuevamente los 40 grados y vientos de hasta 90 kilómetros por hora en muchas áreas rurales, lo que ha dificultado la extinción del fuego que ya ha arrasado con unos 10 millones de hectáreas en todo el país. Las autoridades enviaron este viernes mensajes de texto de emergencia a 240.000 personas en Victoria, conminándolas a que abandonen sus viviendas. Victoria ha sufrido 36 incendios con más de 1.300.000 hectáreas quemadas en los últimos días, mientras que en Australia del Sur, más de 200 bomberos siguen luchando para contener las llamas fuera de control que han quemado más de un tercio de la isla Canguro. El Parlamento británico aprobó finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea luego de más de 3 años y medio de discusiones. La Cámara de los Comunes dio finalmente su visto bueno al Brexit, con 330 votos a favor y 231 en contra, en un resultado esperado tras la contundente victoria del primer ministro conservador Boris Johnson el pasado 12 de diciembre en las elecciones parlamentarias. La legislación se someterá ahora al escrutinio de la Cámara de los Lores, la Cámara Alta, donde el gobierno no cuenta con mayoría asegurada, y esto podría todavía implicar nuevos retrasos si es que se modifica el texto y debe volver a ser votado. De todas formas, es prácticamente un hecho que va a ser aprobado y que el Reino Unido saldrá finalmente de la Unión Europea. De lo contrario, si no hay ninguna modificación en los Lores, estará listo el proyecto para recibir la aprobación final de la reina Isabel II. La fecha establecida en acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido es el próximo 31 de enero. Y a propósito del Reino Unido, bueno, hablamos nuevamente de esta polémica que se ha generado por el anuncio de la renuncia de los duques de Sussex como miembros principales de la realeza británica. La reina Isabel II pidió resolver deprisa el nuevo estatus de los duques de Sussex, mientras Meghan Markle viajó a Canadá, donde está su hijo. Medios británicos informaron que la monarca estaría decepcionada
por la decisión de su nieto Harry. Más que nada por cómo se informó, porque aparentemente según medios... no se le informó a ella. Claro, para empezar ella se habría enterado por la prensa, porque capaz que no fue tan así, hay varias versiones. Algunas dicen que ella sabía, pero que le había pedido a Harry tiempo para determinar los temas, digamos, administrativos sobre esta decisión antes de informarlo a la prensa, a los medios. Lo informaron a través de sus redes sociales. Y eso habría generado algún tipo de cortocircuito nuevamente. Los mismos medios han criticado fuertemente Durísimo. esta decisión. ¿eh? Sí. Hay que entender, desde acá uno lo ve como tan obvio y tan de estos tiempos, Sí. el que además ellos frente a esta presión. Ya algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que existan las monarquías? Pero en Inglaterra, en Reino Unido, la monarquía tiene un cariño muy grande por parte de la ciudadanía, un rol muy importante para ese país. Y obviamente esto es una noticia que golpea. A uno desde acá le parece frívolo, pero allá Sí, es tal cual. algo bien importante y grave lo que ha pasado. Y aparte uno acá en realidad tampoco está acostumbrado a este tipo de polémicas para nada, ¿no? Y por más que haya más de 10, 15 países en el mundo que tienen monarquía, claro, exacto. O sea, Bueno. parece muy frívolo, la verdad. Pero bueno, es una situación que de todas formas, para la realeza británica, como bien decís, Carla, es algo sorprendente, llamativo, que genera polémica y conmoción. Y que bueno, en esta ocasión se está ahora tratando de dilucidar cómo van a ser, digamos, las cuestiones administrativas prácticas, claro, los trámites que hay que hacer para que esto se concrete realmente. Y la reina aparte pidió que se haga de manera acelerada, en días, no en semanas, según están informando algunas agencias internacionales como la agencia EFE, que se reunió, dice, con la reina con su hijo, el heredero, el príncipe Carlos, y con sus nietos, el propio Harry y con William, para pedirles que agilicen el tema. Ya. Así que veremos qué Una pasa mientras monarquía Meghan en Markle se fue a problemas. Canadá. Sí. Vamos a ver cómo sigue la historia y claro, en la práctica, cómo esto se va ejecutando. Gracias, Ignacio. De nada, Carla. Que te vaya Nos bien, igual, que chau, tengas una buena jornada. Nos vemos. Nosotros nos vamos despidiendo, son casi las 8 de la mañana. Gracias como siempre por habernos acompañado. Siguen las noticias en Canal 24 Horas y seguimos también con el equipo del Buenos Días a Todos a través de TVN. Que tengan un lindo fin de semana.